Bendiciones con todos. Tema 4, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Estamos aprendiendo muchas cosas importantes, muchas cosas doctrinales, cómo conducirnos en la vida cristiana correctamente, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar del ministerio de Pablo, ¿sí? Y vamos a leer este tema en 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 20. Póngale atención, ¿sí? La característica, cómo Pablo alaba al Señor, cómo le da gracias al Señor, porque Él escogió a él, después de ser un hombre perverso, le escogió para ser un hombre, un gran apóstol, un gran predicador de la palabra de Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, Dios tuvo por fiel poniendo en el ministerio a Saulo de Tarso, que vamos a ver, él mismo dice cómo era. Mire, habiendo yo sido antes blasfemo, hablaba de Dios, perseguidor, persiguió a la iglesia una y otra vez, injuriador. Pero dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Mire, con humildad reconoce el hombre perverso que fue antes, pero la gracia del Señor fue más abundante. Pero por esto fui recibido a misericordia. 2 veces utiliza la palabra misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué cosa, Pablo, como alaba al Señor porque lo puso en el ministerio, lo transformó, lo cambió de un hombre perverso, un hombre santo, un gran apóstol, un gran predicador de la palabra de Dios. ¿Sabe? Lo mismo puede hacer con usted y conmigo. No importa el pecado que haya cometido, el tamaño de la ofensa. Si viene a Cristo, deja que Él le perdone. Confiesa esos pecados y le diga, Señor, yo quiero servirte. Él le va a utilizar. Mire cómo lo transformó a Pablo. Y él lo cuenta en la palabra para testimonio. Y le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, mantenido la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y nombra un par ahí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Le dice a Timoteo, mantente fiel, mantente firme, no te apartes de la fe, enseña ya a las personas a que se mantengan en la fe, a que se mantengan firmes. Ahora, la gente puede sentirse culpable por su pasado, que podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlos y aceptarlos. Es más, en mi experiencia de evangelismo, de predicación, con mucha gente dice, yo quisiera ser parte de la iglesia, yo quisiera, pero he hecho tanto daño, tanta cosa, que creo que Dios no me perdona. Pablo era un hombre terrible, perseguidor, consintió en la muerte de Esteban y de otros más, y se encontró con Cristo y Cristo le transformó. No tenga miedo, no se sienta culpable, ¿sí? Una vez que pida perdón al Señor, Él le va a perdonar y va a sacar toda esa culpa, todo ese pecado. Consideremos el pasado de Pablo. Un pasado terrible, un hombre abominable, y el Señor lo transformó. Él se había burlado de las enseñanzas de Jesús. Como dice, era antes blasfemo. Un blasfemo se burla de la palabra de Dios.
Usted no se burle de la palabra de Dios porque usted está blasfemando de la palabra que tiene poder, que transforma. De la palabra que hizo el universo, con solo decir que se haga la luz, que se separen las aguas. ¿Se acuerda del Génesis? Y dice, y perseguidor y asesino del pueblo de Dios. Perseguidor e injuriador, antes de llegar a Cristo por fe. ¿Sí? Mire, y Dios le transformó. Leamos la historia un poquito más para ver cómo Pablo se encontró con el Señor Jesucristo. Y quién sabe si le sucede lo mismo a usted. ¿Sí? Aunque Dios lo hace de diferentes maneras. Dios es especialista en llegar a cada uno de nosotros. Mire, pero cómo llegó al apóstol Pablo. Vamos a llegar a leer Hechos capítulo 9, versículo de 1 al 9. Escuche bien, póngale atención. Saulo, que es Pablo en hebreo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hombres que andaban predicando del Señor Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Así era Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. También escucharon la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué les parece? Y de allí, eso fue suficiente. Eso fue lo mejor en la vida del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, que se convirtió en el gran apóstol, en el gran misionero, un gran plantador de iglesias, un gran predicador, que sus palabras, que son palabra de Dios, siguen transformando vida hasta el día de hoy. Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente en su reino. Dios quiere perdonarle también a usted y quiere usarlo poderosamente en su reino, porque el reino de Dios sigue creciendo. No importa cuán avergonzado estés por tu pasado, no importa. Dios puede perdonarte y usarte. Es más, todos hemos hecho cosas malas, ¿sí? Pero cuando hemos venido a Cristo, lo primero que hemos hecho es confesar nuestros pecados, inclinarnos delante de Él e invitarlo a vivir a nuestros corazones. Con frecuencia podemos sentir que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Jesucristo hacia otros es inadecuado. Pero podemos estar seguros de que Cristo ayudará a nuestra fe y amor a crecer en la medida que nuestra restricción con Él sea profunda, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo resume las buenas nuevas. Habla un plan de salvación cortito pero profundo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Y él dice: de los primeros soy yo, el más grande de los pecadores soy yo. Sí, para eso vino Cristo. Cristo no es para que nos burláramos, ¿sí? Para que dijéramos que es religión. No, Cristo vino a entregar su vida como el cordero inmolado, derramó su sangre, murió en la cruz para salvarle a usted y a mí. Y eso es importante saberlo. Lo dice Lucas capítulo 5:32, que dice: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la pregunta es: ¿quién no ha cometido pecado? Si la palabra de Dios dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, imagínese.
¿sí? Entonces, alégrese, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los primeros, yo soy el primero de esos pecadores. Y lo salvó y lo preparó. Como ha salvado a miles, como quiere salvarle a usted también. Entonces, tiene que venir a Cristo. Nadie más le puede salvar. Nadie más. Nadie. Lo demás es cuento. Lo demás es fábula, como vimos en el video anterior. Ahora, la pregunta es, ¿has aceptado ese ofrecimiento? ¿Aceptó ya a Cristo? Pues hágalo, reconózcalo como su Señor y Salvador. Jesús no vino meramente por mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas. No. Él vino para ofrecernos la salvación que nos lleva a la vida eterna. Recuerde que esta vida no termina aquí, ¿sí? La vida verdadera, la mejor, es en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y eso se lo consigue aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Parece mentira, pero así es. El apóstol Pablo se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera porque se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo. Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. La vida de cada cristiano debería estar marcada por la humildad y por la gratitud. Nunca olvides que tú también eres un pecador salvo por la gracia de Dios. Sí, tengamos mucho cuidado con el orgullo. El orgullo lleva a creerte más que Dios o que no necesitas de Dios, aún siendo cristiano, aún siendo pastor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, dice que él se considera como un abortivo, que ni siquiera merece llamarse apóstol. Imagínate, un gran apóstol, un gran hombre de Dios dice que ni siquiera merece llamar. Y hoy día hay apóstoles que no se ofendan por la verdad. ¡Wow! Todos pomposos, tienen riquezas, muchas riquezas. Se han robado la plata de la iglesia, la plata para hacer obras, para atender a las viudas, a los desamparados, a los huérfanos, a los extranjeros. ¿Sí? Tanto que hay que hacer. Algunos tienen hasta aviones privados. Y Jesucristo, cuando uno quería seguirle, le dijo, Señor, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces, es peligroso el orgullo. Y aquí Pablo habla de la humildad. El primero de los pecadores soy yo. Pablo dio un alto valor también al don de la profecía. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero que, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? La profecía tiene que ver con el predicar de la palabra de Dios, sin alterarla, ¿no? La misma palabra llegando al corazón del oyente y transformando esa vida. A través de la profecía vinieron a la iglesia importantes mensajes de advertencia y de aliento en esos tiempos, como también ahora. Así como hoy día los pastores son ordenados y apartados para ministrar en la iglesia, Timoteo había sido separado para el ministerio cuando los ancianos pusieron sus manos sobre él. Acuérdese, el capítulo 4, versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos. Mientras que los manda a trabajar, a evangelizar, el apóstol Pablo al mismo tiempo lo prepara. Le dice que tenga cuidado. Timoteo era joven todavía y todavía había pasiones y esas pasiones le podían arrastrar a quedarse escuchando los cuentos, la fábula y entre otras cosas, ¿me entiendes? Al parecer, en esta ceremonia varios creyentes profetizaron en relación con los dones y habilidades de Timoteo. Estas palabras del Señor deberían ser de estímulo a través de su ministerio. Ahora, ¿cómo puede usted mantener su conciencia limpia? Manteniendo la conciencia limpia, dice. Atesore su fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haga lo que es correcto. ¿Sí? Lea la palabra de Dios, instruye la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. ¿Sí?
hacer lo correcto es obedecer la palabra de Dios. Cada vez que deliberadamente ignore su conciencia, está endureciendo su corazón, ¿sí? La palabra le dice no mientas y miente. Está siguiendo su conciencia y endureciendo su corazón. Está negando porque la palabra dice que no, ¿sí? Muy pronto su capacidad para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto disminuirá. Pero al caminar con Dios, Él le hablará por medio de su conciencia, dándolo a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy día muchos cristianos, y cristianos que tienen años, ¿sí?, se han dejado enfriar, creen que todo lo saben y ya no diferencian, no hay mucha diferencia entre lo bueno y lo malo. Cristianos que andan en borracheras, cristianos que andan en adulterio y creen que como no les pasó nada, está bien. Y hacen caer a otros también con esos pecados. Entonces, cada vez que deliberadamente ignore su conciencia, estará endureciendo su corazón. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Aquí le pasó a Alejandro, ¿sí?, y a Himeneo. Se desviaron de la fe, ¿sí? ¿Por qué se desviaron de la fe? Se pusieron a escuchar los cuentos, la filosofía, las psicologías, ¿sí? Dejaron de instruirse en la palabra de Dios. Y cuando acuerda, trastornaron la fe. No solo de ellos, sino la fe de otros. Dañaron a otros con su mal proceder, con su mal testimonio. No sabemos quién fue Alejandro. Quizá haya sido un colaborador de Himeneo. El error de Himeneo se explica en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículos 17 y 18. Escuche. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Cuando una persona se desvía de la verdad, cuando deja de leer la palabra de Dios, cuando deja de meditar en la palabra de Dios, cuando deja de obedecer la palabra de Dios, cuando deja de ir a la iglesia, congregarse, cuando deja de orar, cuando deja de hacer la obra del Señor, descuida, ¿sí? Se desviaron, se fueron de la verdad. Esto lo hizo con el propósito de que Himeneo pudiera. Pablo lo expulsó, los votó, ¿sí?, para ver si ellos allá se arrepienten. Pero algunos en la actualidad que los botan de la iglesia por sus pecados que no se arrepienten, hasta se alegran. Ya se ha cauterizado tanto su mente y quizás tal vez nunca aceptó al Señor. Nunca aceptó al Señor, ¿sí? Solo han estado un tiempo burlándose de las cosas del Señor. La desobediencia deliberada debería ser tratada de inmediato para evitar que toda la congregación, ¿sí?, no se vea afectada. Pero la disciplina debe aplicar de tal manera que el ofensor vuelva al Señor y sea recibido en la comunión amorosa de la iglesia. Debe ser una disciplina que lo restaure. A veces hay disciplinas punitivas que maltratan y lo arrojan y lo dejan allí nomás. No. Tiene que ser una disciplina donde se lo levante, se lo fortalezca, ¿sí? Busque un entrenamiento donde haya corrección, donde haya perfeccionamiento, se dé cuenta que el error que ha cometido, el pecado que cometió, no está bien, ha hecho daño a su vida espiritual, a su familia, ha hecho daño a otros. Entonces, Pablo le enseña esto a Timoteo, pero comienza enseñándole, diciéndole a Timoteo, haciéndole recordar, tal vez ya le ha contado cuántas veces, que él le da gracias a Dios porque él fue un hombre terrible, perverso, pero el Señor tuvo misericordia de él y lo salvó y lo pone en el ministerio. Asimismo, cuéntale a ellos que vengan a Cristo, que se conviertan al Señor de todo corazón y el Señor los va a utilizar. Pero ya siendo cristianos, no se aparten como Himeneo y Fileto, ¿sí?, y Alejandro, que mantengan fieles, que no trastornen la fe, que prediquen las verdades de la palabra de Dios, que se dejen de cuentos, que se dejen de fábulas. Sí,
que solo se predique en la palabra de Dios, porque ella es la que convierte el alma. Amén. ¿Qué les parece esta palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué les parece esta palabra de Dios? Estamos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? Pero usted dice, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Timoteo. Sí, lo puede ser y tal vez mejor. Sí. Pero para eso tienen que entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Y para eso nosotros le entregamos aquí, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. O sea, cómo aceptar a Cristo. Esta es la oración de cómo aceptar a Cristo. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero aquí es una guía. Hágala con todo su corazón, buscando un cambio en su vida, buscando que el Señor le use. O si no, dígale, Señor, tú te le apareciste a Pablo en el camino, aparécete también en mi camino. Tal vez envíe un ángel, tal vez envíe a un pastor, a un líder, a un hermano serio en la fe. El Señor es especialista en hacerlo. Entonces, pero repita la oración que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo, es lo mejor que usted ha hecho en su vida, la mejor decisión. Ahora, venga a leer la palabra, a meditar en la palabra. Deje que la palabra de Dios le transforme, le enseñe, le equipe, le prepare, le moldee. Con la ayuda del Espíritu Santo, busque obedecerla, ponerla en práctica. ¿Y por qué no mañana predicarla? ¿Quién sabe que usted mañana se convierta en un gran predicador de la palabra de Dios? Tenga tiempos de oración, converse con el Señor. Es maravilloso conversar con el Señor. Cante alabanza, es maravilloso cantarle alabanza al Señor. Y venga a la iglesia, hay espacio para usted y su familia, ¿sí? Hay espacio para juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Tu palabra, fuente de vida, mi Dios. Tu palabra, Señor, que nos enseña que tú has sido fiel y nos tocaste nuestro corazón, nos trajiste a Cristo y nos limpiaste y nos has tenido por dignos y ponernos en el ministerio, mi Dios. Qué maravillosa es tu palabra, mi Dios. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque has sido fiel. Que seas fiel con otros, Padre. Que esta palabra llegue a otras personas y otras personas también quieran, te busquen, Señor, y vengan a ser salvos y tú seas fiel en usarlos también, porque se necesitan maestros. Jesucristo dijo que hay que orar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, Padre, que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra y llegando y transformando la vida de otras personas, Señor. Sí, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que la podamos poner en práctica, Señor. Que la podemos poner en práctica y ella traiga una cosecha, mi Dios. Una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo, Señor. Te decimos que te amamos porque tú nos amaste primero en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros que necesitan saber estas verdades también. ¿Sí? Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.